Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Tenemos un nuevo programa con ustedes, un nuevo invitado, un nuevo programa de Vidas con Luz. En este caso, pues un hermano sacerdote y franciscano. Yo no sé si decir franciscano sacerdote o sacerdote franciscano, luego él nos lo dirá, pero en el fondo es lo mismo, un creyente que ha escuchado la llamada del Señor a caminar en la viña del Señor y ha dicho, pues aquí estoy. Es de Albacete, pero yo creo que prácticamente ha vivido muchísimos años, casi toda su vida, aquí en Murcia, excepto algún periodo muy corto en Pamplona, brevísimo. Hincha del Albacete, no nos ha traído ninguna foto con la bufanda del Albacete, pero hincha de los colores blancos, porque el Albacete viste de blanco, pero también el Real Madrid viste de blanco. ¿Sí o no? Así ¿Es así? es. Miguel Ángel Escribano Arráez, nacido en Albacete, Albacete capital. En Albacete capital, sí. Ahí... Aunque luego viviste en Pamplona y luego volviste a un pueblo que dice que te encanta la ciudad del pueblo, la vida de pueblo. Sí, la verdad es que, bueno, nací en Albacete por cuestiones familiares y enseguida volvimos a Pamplona, que era donde estaba mi padre destinado. Porque los traslados siempre eran por el trabajo de tu padre. Siempre por el trabajo de mi padre, él es policía armada o policía nacional después, y entonces donde lo destinaban, pues allá íbamos. Sí, y bueno, pues eso. Cuando tú naciste, ¿vestía de marrón? No, vestían de gris. Vestían de gris, entonces. Es verdad, eran gris, luego fue el marrón, eso es, y de ahí vienen los nombres aquellos azul. Un poquito extraños, Eso de los grises, los maderos, gris, marrón y ahora azul. Y bueno, tú viste de marrón. Y yo visto eso de marrón, hablaremos cuando llegue el momento. Pero... Eso es. De todas formas, los uniformes de la Policía Nacional también han sido los uniformes franciscanos. El hábito empezó siendo gris, un gris azulado. Fíjate. Y después pasó a marrón y ahí estamos. Ahí estáis. Decías, viviste en Pamplona precisamente por el destino. ¿Cuánto tiempo? En Pamplona estuvimos unos 6 o 7 años, más o menos. ¿Y qué tenían meses cuando fuisteis? Claro, nada, días, si acaso. Enseguida que pudo mi madre viajar, nos fuimos para Pamplona, era donde vivíamos, allí nos fuimos. Y de ahí a Albacete de nuevo, pero en un par de pueblos, ¿no? ¿Cómo era? De allí a Albacete y después, una vez, en Albacete estuvimos unos 5 años, destinaron a mi padre a Toledo, y de Toledo nos fuimos a Villanueva de Alcardete, un pueblo de Toledo. Él estaba destinado en Toledo, pero nosotros vivíamos en Villanueva, que es el pueblo de mi madre es de Toledo. Y luego, bueno, pues lo que pasa es que para mí los pueblos son Toledo, Villanueva de Alcardete y Masegoso en Albacete, son pueblos pequeños, pueblo de la sierra y de gente sencilla. La sierra, la naturaleza. Este eres tú, el pequeñito, sí. Con tu padre, ¿no? Esto es con mi padre en la Plaza del Pilar. En la Plaza del Pilar, sí. Esto fue pues estando en Pamplona y hicimos un viaje ahí a Zaragoza a conocer el Pilar y bueno, pues ahí es. ¿Qué recuerdas de la infancia? ¿Cómo la recuerdas? Yo la recuerdo feliz. Yo la recuerdo un tiempo feliz, un tiempo con mi familia, pues gozosa, estábamos contentos. Ellos dicen que siempre fue una época dura, porque claro, era un tiempo difícil, pero bueno, para mí la verdad es que era un tiempo feliz. Un tiempo feliz por la familia, tanto la familia, mis padres, como después cuando nació mi hermana, pero sobre todo mis primos, mis tíos, hemos tenido siempre una relación muy cercana a todos. Aunque, bueno, pues siendo ellos en Toledo, nosotros viviendo en Albacete, pero siempre hemos tenido muy buena relación y la seguimos teniendo. La verdad es que estamos bastante unidos todos y esa unión de familia hace mucho. Y la fe desde pequeñito, con el rezo del rosario familiar y la Eucaristía, la misa... Eso es, la fe desde pequeño, no puedo hablar de que yo me cayera del caballo con los años, sino que en la familia pues, se me educó a la celebración de la Eucaristía, a ir a la misa, rezar el rosario. Pero no como una obligación, sino como una cosa natural. No, era natural, era lo más normal del mundo. La verdad es que nunca he vivido la fe como una obligación. Ha sido pues algo que se vivía en familia, pues bueno, como tú decías al principio, lo del fútbol, pues es algo que se vive en familia. Claro. Y la fe, pues exactamente igual. Yo empecé a ir al fútbol con mi padre, empecé a ir a rezar el rosario todos los días en casa, ¿no? En la familia. Sí, sí, además era gracioso porque mi hermana y yo siempre nos peleábamos precisamente por quién llevaba las cuentas. A ver quién llevaba las cuentas. Eso es. Entonces, pero bueno. ¿Cuánto te llevas con tu hermana de edad?
Pues unos 5 años, sí, 4 o 5 años. Sí, pero las peleas ahí están. Y hermano, hermana, pues fíjate. Pues fíjate. A ver. Claro, eso une mucho. Yo siempre... Y la relación con la Virgen María también, porque había las dos patronas, ¿no? La sí, patrona claro, está la Virgen del Rosario y la Virgen de la Piedad. Siempre la Virgen de la Piedad es la del pueblo de mi madre. Y bueno, siempre tira más. Una madre siempre te engancha un poquito más y la Virgen de la Piedad, pues siempre hemos tenido esa cercanía, ese sentir, ese vivirla desde lo que la madre es, acercándote a su hijo, ¿no? Y eso para nosotros siempre ha sido importante. La figura de la Virgen siempre ha estado presente en mi casa. ¿Y cómo llega el mundo franciscano a tu vida? Desde joven, me imagino, ¿no? Con los grupos juveniles. Eso es. Porque la mayoría de las órdenes monásticas, tanto vida más activa o vida más monástica, suelen tener un elemento, digamos, seglar. Los terciarios franciscanos toda la vida se han dicho, y también una realidad juvenil, ¿no? En todas las realidades, tanto religiosas femeninas como masculinas, ¿no? Por ahí me imagino. Sí, bueno, nosotros no somos monásticos, somos religiosos, porque lo monástico es lo de los monasterios, los monjes. Pero nosotros somos frailes, somos franciscanos religiosos, y entonces, bueno, pues el hecho de entrar en los grupos juveniles, primero en ASFAS, Amigos de San Francisco, después en JUFRA, Juventud Franciscana, pues ahí fue donde fui conociendo esta vocación franciscana. ¿Por qué? Porque en mi familia lo que hay es sacerdotes. Tengo un tío sacerdote, tengo un primo hermano sacerdote, otro primo segundo sacerdote, pero lo franciscano lo conozco en los grupos juveniles en Albacete. Y ahí es donde voy conociendo la figura de San Francisco. Por eso cuando decías ¿qué es primero si franciscano o sacerdote? Aquí estás, bueno, con tu tío y tu primo. Mi tío Faustino y mi primo hermano Jorge Gerardo. Mi tío falleció en el 2019, a finales, en noviembre del 19, y mi primo pues ahora es el rector del Seminario Menor en Madrid. ¿Del menor? Del menor. Ah, mira. En Madrid, sí. Y bueno, pues lo que hablábamos de la familia, es eso que se vive en familia, pues al final se va pegando. Claro. Y bueno, pues yo soy, entre comillas, la oveja negra, ¿no? Porque todos sacerdotes y yo franciscano. Pero bueno, pero la cuestión era esto. Por eso cuando decía sacerdote franciscano, mi vocación era sacerdotal, cuando decía los franciscanos, pues hizo religiosas, hizo... Yo tengo una familia, son primos segundos, bueno, en realidad sobrinos segundos, por la relación de familias que eran tantos hermanos, que la oveja negra es el obispo de San Feliu. Sacerdote diocesano, fue rector en el seminario de Valencia y es el obispo de San Feliu, y todos sus hermanos marianistas. Además, todos los varones en la casa, todos los varones marianistas y un sacerdote, o sea, todos religiosos, todos sacerdotes. O sea, que es una cosa muy curiosa. Sí, sí, al final depende de con quién te encuentras en el camino vives. Y el que te acompaña. Claro, luego tenemos, por ejemplo, Teresita de Lisieux, 3 hermanas en el Carmelo, es decir, muchas veces es lo que uno vive y lo ve como tan normal y tan lógico, como decían los grandes santos, es que no se ha planteado una vocación religiosa es porque no ha vivido una vida de fe normal, porque en algún momento Dios te está llamando a algo más. Claro, porque si es que en cualquier momento, bien hacia la misión, hacia la ayuda al más necesitado, pues cualquiera que vive en un mundo de fe, en una relación normal, pues eso se lo plantea alguna vez, oye, ¿por qué no ayudar a los demás desde una vida religiosa o desde un sacerdocio, sirviendo en la parroquia, ayudando? Pues eso siempre es uno que vive desde la normalidad, se lo suele. Efectivamente. Tienes una anécdota graciosa, dices tú, a modo de broma, pero que es muy graciosa, de, digamos, dónde empezó tu vocación. Realmente no empieza ahí, porque empieza desde que Dios te llama, claro, desde el bautismo, pero hay un momento gracioso, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, aquello fue... Bueno, el padre Tobar siempre ha sido, pues bueno, el que ha marcado franciscano, y ha fallecido el que marcó siempre mi vida franciscana, ¿no? En la parroquia en Albacete, era el que llevaba los grupos, el que llevaba la parroquia, y con el que iba hablando, iba en este... Y entonces un día jugaba... Que iba siempre tirando Iba tirando chinicas, y bueno, pues siempre preguntaba, y un día, una tarde, al terminar la reunión de grupos y tal, pues estábamos en la puerta de la parroquia, y ese día jugaba la final de la Copa de la UEFA del Real Madrid con un equipo alemán, creo que era el Borussia Mönchengladbach. Y entonces, pues llegó el padre Tobar y me pregunta, dice, oye, ¿tú quieres ser franciscano? Y claro, yo me planteé dos cosas, digo, si le digo que no, me tiene aquí toda la tarde y me pierdo la final. Pues le digo que sí y me voy a ver la final.
Le dije que sí, me fui a ver el partido y después fui franciscano. Y luego terminaste de franciscano. Eso es. ¿Qué proceso lleváis vosotros en vuestra orden? Como decir, oye, yo llega un momento en el que siento, sí, ingresar en la orden, y qué proceso es el vuestro hasta digamos, bueno, terminar el proceso. Aquí estás tú en la etapa de formador en Santa Catalina, ¿no? Aquí, sí, aquí estaban pues juntos... el centro de formación lo tenéis allí, sí, aquí en Murcia, en Santa Catalina del Monte. La formación de España la tenemos aquí, el centro. Ahí hay, ahora mismo había unos portugueses y mexicanos que estaban aquí estudiando entonces. Pero bueno, lo que tenemos aquí es el centro de estudios. Los pasos que damos ahora mismo primero es una especie de acogida para que el joven pues vaya conociéndonos, vaya viendo cuál es nuestra vida. Después ya, una vez que eso pasa, pues pasamos al postulantado, donde ya la implicación religiosa y franciscana se hace mayor, se vive ya en un convento. Y después pasamos al noviciado. El noviciado es un periodo mucho más intenso, dura un año. Y en ese año pues hacemos pues eso, una vida más franciscana, más de comunidad, más de fraternidad, donde se insiste mucho en el aspecto de la oración y en ese conocimiento de lo que es la historia de la orden y San Francisco de Asís. Y después ya pues el estudiantado, que sería lo que sería un seminario diocesano más o menos, y bueno, pues en esos años de estudio que últimamente son necesarios para todos. Antes eran solamente los que iban a estudiar, los que iban a ordenarse sacerdote, pero ahora yo no. Ahora porque falta, a este mundo hay que responder. La respuesta, efectivamente, la respuesta al mundo hay que darla, sea sacerdote o sea religioso, y entonces no hay más. Tenemos una suerte en Murcia de tener dos grandes centros de estudios, digamos, teológicos, uno dependiendo de Salamanca, que es el centro donde se forman los seminaristas, y luego el Instituto Teológico Franciscano, que además tenéis facultad de teología fundamental. Sí, la verdad es que fue mucha gente no lo conoce, es una facultad auténtica de teología. Sí, está dentro de la Facultad de Teología del Antoniano de Roma, y bueno, pues esa sección de fundamental la impartimos aquí. No solamente son los años de licencia, de bachiller en teología, sino después esa especialización en licencia en teología fundamental. Y doctorado en teología fundamental. Sí. Tú has sido director, subdirector, y ahora vuelves a ser otra vez director. Y ahora volveré a ser Instituto director, Teológico. Sí. Estamos esperando el nombramiento y en este tiempo uno reza porque la congregación no te lo apruebe. No te lo apruebe. Pero vamos. ¿Y te gustan los papeles? Me imagino que no. Creo que lo peor es el papeleo. Lo peor de esto es el papeleo. Burocracia de trabajo y todo, ¿no? Sí, muchas veces eso es lo peor. También es verdad que lo bueno del Instituto Teológico es que hemos creado un equipo de personas que colaboran, de laicos y nosotros, y eso es importante. Ese equipo hace que los papeles se repartan y luego hace que se pueda dedicar más tiempo al acompañamiento, a la escucha del alumnado, y eso hace que el instituto para tener tiempo de estar. Lógicamente, ahí no estudian solamente el estudiantado o el postulantado franciscano, también religiosas, clarisas, incluso, que pueden venir a las clases, y también muchos laicos, porque además tenéis un máster en mediación familiar. ¿No tenéis, qué más cosas tenéis, aparte de lo que sería la Facultad de Teología? Tenemos el máster en orientación. ¿Ciencias religiosas? No, ciencias religiosas no tenemos. Tenemos bachiller en teología, licencia en teología fundamental, y después tenemos a nivel civil, para cualquiera que haya estudiado cualquier licenciatura o diplomatura, tenemos un máster en teología, que es el único máster que hay en teología en España, y después tenemos el máster en orientación, terapia y mediación familiar. Orientación, terapia y mediación familiar. O asesoramiento. Antes era terapia y después cambió a asesoramiento, pero vamos, eso. Y es porque la familia siempre ha sido algo importante. Ya digo que yo lo he vivido en mi familia, pero el cuidado de la familia, el Instituto Teológico desde sus orígenes lo ha tenido siempre bien marcado. Y entonces hay un centro de orientación familiar. Ahora, gracias a Dios, en la diócesis tenemos otro centro, pero era el único centro que había. Y yo lo recuerdo, que no era todavía una titulación, digamos, oficial, pero ya teníais allí y la gente iba, que tenía una necesidad, al menos alguien se formaba en este aspecto. ¿Sí? Eso es. Y porque hemos visto que existe y ahora en los tiempos de sufrimiento de la pandemia, la familia mucho más. Necesita ese acompañamiento, ese llevarlos hacia adelante.
ese no dejarlos solos y sobre todo cuidarlos siempre en familia. No es un problema de la madre o del padre o del crío, no, es un problema de la familia. Y hay que acompañar Es que cualquier problema en la familia lo vive y lo sufre la familia completa, no son cosas separadas. Igual que un padre se sufre por el hijo, se alegra con sus triunfos, pero sufre cuando el hijo... Y hay que decirle al padre, bueno, déjalo, que sea el niño que sufra, que tú no vivas la vida de él, pero también eso es difícil de hacer. Tú también te has especializado en Derecho y, por tanto, y colaboras, por si tenías pocas tareas, pues estás como juez en el Tribunal Eclesiástico de la diócesis. Y, lógicamente, ahí hay... Hasta ahora era un gran tema, que era el tema de las nulidades matrimoniales, y con un sufrimiento tremendo, porque me imagino que nadie se casa pensando en separarse o en romper la historia. Y últimamente, pues por desgracia, se ha añadido un tema que es el de abusos y todo ese tipo de historia, a menores especialmente y tal. Y dices que ahí lo bueno es el acercamiento al sufrimiento y la ternura con la que hay que tratar esos temas, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando, en el caso de nulidad, cuando una persona llega a pedir la nulidad del matrimonio, no llega simplemente porque toca o porque quiere volver a casarse, lleva un sufrimiento consigo, porque sobre todo es recordar algo que hace años que pasó, es algo que no le funcionó, algo que se quebró en su vida, y ese sufrimiento se lo tiene que contar a personas que no conoce. Y entonces por eso siempre en el estudio del derecho siempre se ha hablado de la pastoral. La pastoral no es volver a reconducir esos matrimonios al matrimonio original, porque cuando llegan están rotos ya, sino lo que es el acompañarlos, el escucharlos, con una palabra amable, con una sonrisa, con una escucha de que lo que te están diciendo te está importando, y en realidad tiene que ser así. Después se dará la nulidad o no se dará, pero ellos se van con la tranquilidad de que lo que hayan hecho lo han hecho bien y con confianza. Y eso es importante en el derecho. Y en los tribunales tiene que ser un elemento fundamental. Tú no puedes llegar allí y ser el juez y aquí se aplica la ley y ya está. No, estamos tratando con personas, y al tratar con personas... Y personas con situaciones de sufrimiento. Y personas con sufrimiento, claro. Entonces hay que acompañarlas, hay que saber escucharlas, hay que hacerles ver que ese sufrimiento pues, se puede superar. Y es un camino, y dentro de ese camino pues, los tribunales tienen ese papel. Y creo que es importante. ¿Y te has encontrado ahí con realidades duras? Me imagino. Sí, claro, porque no solamente la nulidad llega cuando, como dicen los cantores, se rompe el amor, ¿no? No. La nulidad llega a veces desde el primer día del matrimonio, en el que hay un sufrimiento, hay unos malos tratos, hay una persona que te ha engañado y es otra distinta cuando te encuentras y empiezas a convivir, y esa vida se hace... Eso y se ha luchado mucho por defender, quizá en muchos casos, y luego no ha salido, y ahí eso dura. Claro, porque no siempre hay una de las dos partes que se esfuerza por tratar de vencer el matrimonio, de vencer las dificultades en el matrimonio, y no siempre se consigue. Entonces, cuando uno se esfuerza, lucha, ve que no hay una respuesta, además tiene que sufrir en ocasiones humillaciones por la otra parte, porque no solamente la violencia física, es la violencia psíquica que también es importante. Pues eso hace, es un dolor, es una cuestión que... Y me imagino también que hay de todo, hay casos de todo, porque muchas veces es una parte de las dos quien llega a presentar esta demanda, o sobre todo me imagino que la primera vez van a preguntar si hay causa de nulidad, claro, y si se puede empezar un proceso, pero luego está la parte de que la otra parte, sea él o sea ella, acepte ese proceso o se rebele contra él y ponga más pegas, ¿no? Claro. Porque todo el sufrimiento se agudiza. Claro, porque hay veces que vienen los dos a pedir la nulidad. Bueno, pues en ese caso la verdad es que no va a haber mayor dificultad. Cuando es el caso de que son una de los dos, la otra parte tiene tres opciones: o decir, pues no me interesa lo que estáis haciendo, no me opongo; otra es, voy a decir lo que hay; y otra vez, y la tercera, que es la que más daño hace, es cuando pone trabas. Voy a poner trabas. Ahí está también el papel muchas veces del juez, de ser capaz de descubrir cuando esas trabas son verdaderamente reflejo de que hay algo en lo que oponerse, o es simplemente un ir frenando los tiempos de esa causa de nulidad. Y ahí es donde el juez tiene que intervenir, en primer lugar por la caridad,
porque una causa de nulidad no puede durar eternamente, sino que hay unos plazos, y esos plazos es importante que se cuiden. Estaba acordándome otra vez del símil futbolístico, y es el árbitro que tiene que ver si el jugador está perdiendo el tiempo o de verdad está lesionado en el campo. Eso es. Ahí está, porque van ganando el partido y queda poco tiempo, y está perdiendo el tiempo o no. ¿Son trabas reales o no? ¿Qué te captó a ti de este Poverello de Assisi, de San Francisco? ¿Qué te sedujo? ¿O qué te sigue seduciendo ahora? Sí, hay una cuestión fundamental que es el no caminar solo, ¿no? San Francisco desde el principio se supo acompañar de otros hermanos y con ellos se inició este proceso. Y eso para mí marcó mucho, ¿no? Es decir, el decir, bueno, pues no vas a estar solo, vas a ir avanzando con otros en este camino de fe. Quizá por este origen mío que hablábamos al principio de como vivía en una familia, no estoy acostumbrado a caminar solo. Entonces, eso es lo que siempre me ayudó. Bueno, esa foto era tu familia, ¿no? Esa foto de mi familia. En la tesis. En la tesis doctoral en Roma. En Roma, en el Antonianum. En el Antonianum. Ahí estábamos los cuatro. Y bueno, pues eso, yo de San Francisco lo que más me llamó la atención fue eso, esa vida en comunidad, y a partir de ahí lanzarse a trabajar. Y lanzarse a trabajar no trabajando todos en lo mismo, sino cada uno en virtud de los dones que Dios le ha dado, pero siempre sintiéndose arropado, ¿no? Lo que tú haces, lo haces porque partes de una comunidad, y esa comunidad te apoya en lo que estás haciendo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo un cariño especial a los franciscanos porque yo soy yeclano y desde muy pequeñito visitaba con mis padres el convento de Santa Ana, en Jumilla. Y la historia de San Pascual Bailón y el Beato Invernón y todo aquello. Y luego además las casualidades no se escriben así, los ejercicios espirituales antes de la ordenación lo vivimos durante una semana allí. A mí me tocó la habitación del Beato Invernón, la celda, y vivimos allí con Antonio Muñoz, era el vicario general de la diócesis, nos lo dio allí en Santa Ana, pero como a él le gustaba mucho el fútbol, los ejercicios eran hasta las 8 de la tarde, a las 8 bajábamos a Jumilla a tomar un helado y viendo un mundial, no sé qué mundial era, pero bien, allí estábamos viéndolo, muy interesante, pero sí un cariño especial a los franciscanos. Tenías una foto por ahí que nos han mandado que estás con el padre Oliver. Sí, el padre Oliver era, bueno, ahora ha fallecido recientemente, ahora el día de Nochebuena. Un cariño especial, el día de Nochebuena. Claro, fue maestro mío en el estudiantado también, y en esa foto estamos en Guatemala. Fuimos a Guatemala. ¿Por qué has estado varias veces en Centroamérica? En Centroamérica he estado 2 veces. Centroamérica he estado 2 veces. 2 veces. Ahí está el padre Oliver. Eso es, porque la provincia de Cartagena tenía una fundación en Centroamérica, la fundación de... Y entonces pues visitábamos la primera vez que estuve con el padre Oliver, estuvimos ahí un par de meses, bueno, un mes largo, y nos pilló Semana Santa. Y bueno, ver la fe que se vive allí es algo totalmente distinto a lo que tenemos aquí, sí. Y entonces, bueno, pues aquello siempre, el padre Leonardo fue guardián de la recolección allí en Guatemala, ese es el convento de Guatemala, que llama la atención los conventos ahí porque son de planta, claro, dices, ¿cómo todo es de planta? Cuando aquí estás acostumbrado a los edificios altos, claro, y es los terremotos, ahí te lo explican, dicen, ¿no? Es que te viene un terremoto, te barre... En cada lugar entonces, tiene que hacer, se construye y se edifica. Eso es. Mira, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿El modo de celebrar festivo de la gente o la sencillez? No sé. La sencillez, no, el modo de celebrar no es que fuera muy distinto al europeo. Es verdad que es distinto entre países. Ahí teníamos en Guatemala y después en Costa Rica. Costa Rica es muy europea y el hecho de también a la hora de salir a la calle, en Costa Rica podías salir sin ningún problema, en Guatemala te ponían muchas pegas para salir solo. Pero la forma de vivir la fe en Guatemala es mucho más sencilla. Era eso, como vivir el día. No había grandes... Bueno, las procesiones y todas estas historias era lo grande, eso no lo he visto ni en las grandes procesiones de aquí de España. Pero sin embargo ellos lo vivían desde la sencillez, desde la naturalidad, desde una forma de expresar su fe,
Bueno, pues eso la verdad es que me llamó mucho la atención, esa sencillez. Precisamente por lo que ellos contaban, en la capital no, pero cuando ibas por los pueblos, pues te contaban eso, pues aquí vivimos al día, se te cae la casa, pues la vuelves a levantar. En las casas decía, pero son 4 rejolas mal puestas. Pero no había mayor problema, porque ellos, el problema de los terremotos allí hace que tengas que vivir en el día a día. Y aquí siempre nos preocupamos, la pandemia esta, por desgracia, nos ha hecho volver a recuperar ese día a día. A resituar cosas. Sí. Y a quitar tantas seguridades que vamos buscando y que al final no nos dan ninguna seguridad. Efectivamente. Decías también en este comentario que nos mandaste un poquito que hay algo también te ha marcado y te ayuda, y sobre todo a nivel, digamos, de fe y de sacerdocio, porque eres franciscano, pero eres sacerdote. Y es cuando has trabajado en parroquias, también has estado en parroquia, y bueno, pues incluso en la Iglesia de la Merced, que no es parroquia, pero bueno, funciona como una parroquia, y es el hecho del confesionario. Te iba a preguntar una pregunta tonta, porque era para darte pie, como hace San Juan en su Evangelio, ¿no? Pero siguen siendo necesario la confesión hoy día y el sacramento del perdón. Tú lo sabes que es muy necesaria, muy necesaria. Pasa que, y sobre todo en los tiempos que corren. Pero bueno, no solamente en los tiempos que corren, sino que siempre. Yo he estado, pues la verdad es que casi toda mi vida en el Instituto Teológico, pero padre Oliver, después el padre Saturnino como provinciales, decidieron que una de las cosas que me vendría muy bien sería los viernes irme a las parroquias. Y yo me iba un viernes a Albacete, donde hacía falta, Albacete, Cejín, Almería, estuve en Baza. Bueno, pues y en todas ellas el confesionario ha sido importante. Porque lo que hablábamos antes de los tribunales se ve en el confesionario. No te confiesas no te confiesas únicamente por cumplir, porque hay que confesarse cada 15 días. Bueno, no, es porque uno lleva una rotura dentro de sí y eso quiere que desde su fe se le corrija. Esto que eran los confesionarios se fueron a los psicólogos, pero el psicólogo no te da lo que la fe te da. El psicólogo te puede ayudar a caminar, es una labor importantísima, te reconstruye, pero la fe te da un plus. Te da el sentir que no estás solo, que Dios está contigo, que ha sufrido contigo y que está gozoso contigo. Y para mí, dentro de mi ministerio sacerdotal, el confesionario es fundamental. Es un lugar donde me siento a gusto, donde escucho, donde aprendo mucho y donde siento esa mano de Dios que actúa, pues, abriéndome los oídos y escuchando a la persona. Y muchas veces, estando cerca de la gente, uno va también reconstruyendo su propia vida. Tú que has estado cerca estás cerca de los que están estudiando y hablas con los estudiantes, especialmente franciscanos, escuchas a la gente, has estado cerca del que está formándose, recuerdas cuando tú eras joven, recuerdas tus neuras, tus situaciones, tus ilusiones, y ahora mismo las haces nuevas otra vez, dices, oye, no entro en la monotonía, ¿no? Te replanteas tu vocación día a día, ¿no? Imagino que cada vez que hablas con alguien que ahora mismo está sintiendo la vocación, o un joven que llega y dice, no sé, mi vida tiene sentido, o puede tener sentido, o puede tener sentido, quizás no franciscano, pero bueno, le entras bien y dice, quiero hablar contigo de un futuro vocacional, a ver. Claro, sí, porque además es que esta vida tenemos que, ya la del sacerdote, que como digo, no la desconozco por la familia, o la religiosa, esto tiene que hacerse todos los días. Yo me acuerdo cuando hice la profesión solemne, nosotros la profesión solemne son después de 4 o 5 años de prueba o de profesión temporal, ya te consagras para toda la vida como religioso. Había un padre, el padre Dimas, que estaba en Jumilla, haciendo yo los ejercicios, me decía, no voy a ir a tu profesión solemne, pero que sepas que la profesión solemne tiene que ser todos los días, cuando te levantes. Todos los días. Porque esto es así. Entonces, cuando llega un joven franciscano y con sus problemas, bueno, pues una forma de relativizar las cosas. Eso lo relativizas con la experiencia de los años. Cuando tú eras como él, te comías también las paredes y subías por las paredes, pero ahora le haces ver que esto es un ir renovándonos en nuestra vocación todos los días. Y no la vocación de seguir a San Francisco, hay que seguir a Cristo. A Cristo, la vocación a la santidad y a partir de ahí donde Dios te está poniendo. Efectivamente. Pues haznos una invitación vocacional.
No sé quién nos podrá escuchar el programa, pero bueno, el programa se pasan, lo pasan padres a hijos, lo ven jóvenes, seguro que lo van a ver toda tu comunidad. Y quizá muchos jóvenes que de pronto lo encuentran pues porque están en casa de su padre o su abuelo y está cuidándolo y ve la tele. ¿Qué le dirías tú a un joven o a una persona que se esté planteando su vida? Que no tiene por qué ser joven, porque la vocación puede surgir, la vocación específica puede surgir en cada momento. En los tiempos que corren, la palabra tiene que ser la que dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Eso es lo primero, porque en los tiempos que vivimos hay un miedo a la responsabilidad, hay un miedo a responsabilizarnos de las cosas para toda la vida, ¿no? Tanto en el matrimonio, con la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Por eso lo primero es no tener miedo. Si no tienes miedo, eres capaz de abrirte a lo que Dios quiere de ti. Si además encuentras ese camino en Francisco de Asís, o en Santa Clara, y entonces pues ves la alegría, el gozo, el saberse que se entrega a los demás, que los demás no solamente es que tienes que salvarlos a ellos, sino que tienes que vivir con ellos, y tú aprenderás y te enriquecerás. Si eso lo haces, entonces encontrarás esa alegría y ese deseo de entregarte al seguimiento de Cristo, no entregarte a los pobres, a Cristo. Y como este mundo de hoy está triste en muchos sitios y no encuentra alegría, ni siquiera con la bebida, ni siquiera con la fiesta, pues podemos ofrecerles la alegría verdadera, claro, desde la fe. Además, cuando tú hablas con los jóvenes, y en el confesionario eso es importantísimo, porque gracias a Dios en la Merced se confiesan muchos jóvenes. Decimos, no, lo que confesarse es para personas mayores. No. ¿Qué va? Nada, en absoluto. Pues cuando los escuchas y hablas con ellos, te lo dicen. No, es que tú pasas una noche de chispera o de diversión, pero esa es una noche. Al día siguiente tienes un resacón. Y te falta la alegría auténtica. Te falta la alegría. Has tenido la carcajada, pero te falta la alegría. Y la alegría, eso es fundamental. La alegría es lo que se vive todos los días. Pues ha sido un placer comentar contigo de estos aspectos durante un poquito tiempo, porque siempre nos falta. Bueno, nos han quedado muchas cosas, pero creo que esta invitación a la alegría, esta invitación, como hacías de San Juan Pablo II, abrir las puertas de par en par a Cristo, no tengáis miedo, dejarle entrar en vuestra vida, que os va a dar la alegría verdadera y os va a hacer felices. Y eso es para todos, incluso para una persona que esté de vuelta de todos los 60 a los 70 años y que cree que la vida ya solo hay que esperar que se acabe. No. Se puede volver a vivir alegremente con la alegría de la fe. La vida se vive cada día, hasta el final. Con la alegría de la fe. Y como decía, me recuerdo Benedicto XVI, mostrar la alegría de la fe, la fiesta de ser creyente. Así es. Con todos los días. Y eso es lo mejor. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. A seguir trabajando. Seguimos adelante. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Un miércoles más, y ya lo saben, todos los miércoles nos tienen, y ya lo saben también, al día siguiente, jueves, el domingo, hay una redifusión, pero nos tiene desde el mismo jueves toda la semana del programa que se ha emitido en YouTube. Lo pueden buscar todos nuestros programas. Estamos acercándonos al 300. Cuando empezamos ni lo esperábamos, ni lo pensábamos, pero cerca ya estamos del 300. Buenas noches, hasta la semana próxima si Dios quiere.